Estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y en los cuales Dios está mudando el entendimiento de su iglesia, o por lo menos está trabajando en que la iglesia mude el entendimiento desde una mentalidad doméstica, una mentalidad de todo lo que me pasa a mí, de una mentalidad de soy el ombligo del mundo, a una mentalidad realmente entendida en que Dios a través de su iglesia se manifiesta en la historia, ¿sí? Dios está tratando de que la iglesia, mejor dicho, Dios está tranquilo, pero está motivando a la iglesia a que salga de un entendimiento muy humanocéntrico, ¿sí? Y es muy importante que podamos entender porque es la verdad presente. Es donde Dios está hoy hablando. Y si yo me resisto a lo que Dios está hablando, está muy bien, nadie te va a exigir, nadie nos tiene que exigir, pero hay una realidad. Dios está hablándole a su iglesia de que Él está realizando un movimiento global para que la iglesia piense en lo global y deje de pensar en lo primordial que cree que es su vida. Después de insertarme en lo global, Dios se encarga de todo lo demás. Pero hoy el entendimiento tiene que estar basado en que Dios está promoviendo a su iglesia. Amados, todo lo que está pasando, tengan paz, es parte de que la iglesia entienda que hay una medida de verdad que se tiene que manifestar. ¿Sí? Hay una medida de verdad. ¿Y sabés quién tiene esa medida de verdad? Vos y yo en nuestros corazones. Dios está revelando esa medida de verdad para el que tenga oídos y quiera oír. Y el que no quiera oír, no hay problema. Dios nunca tuvo problema cuando los hombres no quisieron oírlo. Dios no se amarga, Dios no se angustia. ¿Viste? No, no hagas entristecer a Dios, Dios no se entristece, Dios está de fiesta, la pasa bomba con el Hijo, Él está en su reino manifestándolo, y cuando haya una generación que entienda lo que Dios quiere promover en esa generación, Dios permite que esa generación disfrute del disfrute de Dios. Decí conmigo si querés la encomienda, el envío y los enviados. Vamos a tener una continuidad, la parte número 2. Quiero que podamos ir al libro del profeta Isaías, capítulo 55. Vamos a leer los textos 10 y 11 que están comprendidos ahí. Una palabra o una escritura muy conocida. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Capítulo 6 de Juan, nos vamos a ir hasta ahí, 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Si podemos tener, y creo que la tenemos dada por Dios, la capacidad de unir estos textos, nos vamos a ir dando cuenta de cómo opera la palabra de Dios en nosotros y cómo la palabra de Dios es el Espíritu de Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios es, o la palabra de Dios es el resumen de los pensamientos de Dios. Y cómo Dios manifiesta sus pensamientos a través de su palabra. ¿Y quién es el que nos interpreta esa palabra? El mismo Espíritu que es la palabra. El Espíritu de Dios es la palabra de Dios. Pero no es la palabra fija, es la palabra viva. Por eso dice que la palabra será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Sí? Y si recuerdan también Juan, escribiendo en una de sus cartas, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera el alma? A través de la colonización
de la invasión, ahora que está de moda, pero esta no es una invasión de afuera, o sea, es una invasión permitida, es una invasión a la que se le abren las puertas o no. Yo puedo resistir la invasión del espíritu. Ahora, cuando el alma empieza a leer la palabra de Dios y empieza a hacerla operativa, la palabra de Dios empieza a ser producida en el alma. Ya fue producida en el espíritu, pero empieza a prosperar en el alma. Entonces dice, será prosperada para aquello para lo cual la envié. La palabra siempre va a prosperar, siempre. Ahora, que las generaciones prosperen es un problema de las generaciones. La palabra siempre va a prosperar porque Dios ya dijo que la palabra va a prosperar. El tema es que haya una generación que se sume no a buscar prosperidad, sino a ver lo que la palabra dice para sumarse a la prosperidad de la palabra. De eso se trata. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Dios, su palabra, la encapsuló en personas. O sea, la palabra de Dios está encapsulada en personas. Si bien está en el Espíritu, pero el Espíritu se impartió en nosotros. Y a eso le llamamos que la palabra se encapsuló. La cápsula de la palabra de Dios hoy día es su iglesia, pero su iglesia está compuesta por personas. Entonces, cada uno de nosotros es la cápsula de la palabra de Dios. O sea que nosotros podemos ser el obstáculo para que la prosperidad de Dios se dé a conocer en una generación. Porque si somos la cápsula, y esto voy a remitirme a las palabras del Señor Jesús, si el grano de trigo no cae a tierra y se rompe, no puede llevar fruto. O sea, para que el fruto sea una realidad, el fruto de Cristo, se tiene que romper la cáscara, se tiene que romper el cascarón, se tiene que romper el grano de trigo. Porque en el grano de trigo, o sea, en la cápsula estaba la palabra metida. Dice que él estaba lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia y verdad se dio a conocer cuando se rompió la cápsula. A veces decimos, ¿por qué la gracia no se manifiesta como se tiene que manifestar? Porque la gracia se manifiesta cuando se rompe la cáscara. Todo lo demás es corrupción de la gracia. Cuando se rompe la cáscara, ahí recién se manifiesta la gracia de Dios. Ahora bien, Dios encapsula la palabra en personas. Vos viniste al mundo y te pusieron ahí una capsulita. O mejor dicho, sos la capsulita de la... ¿Vieron cómo es? Nescafé, el expreso, ahí está. La cápsula de café. Y vos no decís, qué rico café y te comés la cápsula con plástico la cápsula. ¿Alguien se hizo eso alguna vez? Todo tiene la capsulita ahí en la cafetera que vos decís, qué rico café, pero hasta el momento, si masticás el plástico, es horrible. Entonces, cuando se produce lo que se tiene que producir, y para eso se tiene que romper la capsulita, para que salga la sustancia, para que salga la esencia, se tiene que romper la cápsula. Pero la cápsula está manteniendo la palabra de Dios encapsulada. Luego que Dios encapsuló la palabra, envía a esas personas según lo que Él preparó por su espíritu. O sea, Dios envía la capsulita y las envía a las personas con una tarea específica que está escrita adentro de la cápsula. O sea, nosotros no estamos esperando un llamado desde afuera. Él ya nos envió porque en la verdad que puso en nosotros está detallado claramente detallada claramente cuál es la asignación que nosotros tenemos en esta tierra. Por eso no andamos buscando algo, estamos esperando que se nos revele, pero no desde afuera. Para que se revele tengo que estar dispuesto a que se rompa la cápsula, que se rompa el cascarón. Por eso Dios no necesita que le inventemos nada. Dios no necesita que inventemos salvos. Él ya tiene una generación asignada para ser salva. Señor, hay que salvar a los de... Dios no necesita que vos y yo le andemos inventando gente salva. Él ya sabe en esta generación cuál es la medida de salvación que Él quiere expresar a través de lo que encapsuló en nosotros, a través de lo que encapsuló en su iglesia. Y Él sabe a quienes nos asignó
para que llevemos esas buenas nuevas de salvación, tenemos que entender un principio. Decí conmigo esta palabra y te la explico después de que la digas. El principio de la unanimidad. El principio de la unanimidad dice que tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu, como la Iglesia están de acuerdo para hacer algo. De eso se trata el principio de la unanimidad. Cuando yo voy a predicar la vida de Dios o cuando voy a expresar la vida de Dios, tiene que ser bajo el principio de la unanimidad. Si no, va a ser en vana la predicación. O sea, quizás produce a alguien que vaya a una congregación, pero difícilmente produzca un nuevo nacimiento. Porque todo lo que Dios envía, lo envía desde el principio de la unanimidad. Si yo no estoy bajo el principio de la unanimidad, no voy a poder hacer, como le dijo Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Porque predicar la palabra de Dios no tiene que ver con esfuerzos aislados. El esfuerzo aislado por predicar la palabra de Dios tiene que ver con, lo podemos hacer una analogía con ese jugador en un equipo que se quiere salvar solo. Que agarra la pelota y patea siempre al arco para hacer un gol él, pero nunca pensando en el bienestar del equipo, sino que él sea el que pueda lograr algo. Y amado, el único superhéroe en la tierra y en el cielo es Jesucristo. Los demás son de mentira, ¿cuántos lo saben? ¿Sí? Saben que Marvel no es de verdad, ¿no? Sí, lo tienen claro. No, porque algunos a veces creen que Batman existe. No, no existe Batman. El único superhéroe es el Señor, ¿sí? Es el único en la historia de la humanidad capaz de salvar. Por eso Él sabe la medida de salvación que nos envía a dar. Y lo hace de una sola manera. Él envía a su iglesia, no envía personas. Aunque las personas que están bajo la unanimidad son enviadas. ¿Estamos claros hasta ahí? Él le dijo, vayan o id, de acuerdo a la interpretación de cada uno de los autores de la Biblia, pero él cuando dijo de ir ¿a qué? Ir a llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo? Entendiendo la unanimidad. Porque dice, bautícenlos en la unanimidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. O sea, la única manera de bautizar en la unanimidad es si yo estoy sujeto a la unanimidad. Y para yo estar sujeto a la unanimidad, yo tengo que entender cómo funciona la iglesia, no cómo funcionan las congregaciones, porque eso lo entendemos todo. Levante la mano, baje las manos, cante 2 coritos, después de los 2 o 3 coritos viene una rápida, una lenta, va el predicador, y etcétera, etcétera. No, nosotros tenemos que saber el funcionamiento de la iglesia celestial, y eso solamente se puede saber por revelación del Espíritu. O sea que yo te puedo hablar de cómo funciona, lo que yo tengo que hablarte, o sea, si yo te hablo cómo funciona, vos vas a tener información. Ahora, si yo vi cómo funciona, vos vas a tener comunión con esa iglesia. Por eso no hablamos de información. Desde acá podemos llegar a dar un informe, pero cuando se predica el Evangelio se tiene que hablar desde haber tenido una comunión con la palabra de Dios, no una información de la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a ser efectivos. ¿Estamos bien? Bien. Digamos de nuevo, unanimidad. Amados, si no soy uno con la palabra y no soy uno con la iglesia, estoy desautorizado por Dios para cumplir mi asignación en la tierra. El llamado no es para el llanero solitario. ¿Sí? También es de mentira, ¿sabían ustedes? ¡Hayo, Silver! Ahí tenía unos cuantos. Si yo no soy uno con la palabra y yo no soy uno con la iglesia, y para ser uno con la palabra tengo que ser uno con la iglesia, y así sucesivamente. Si yo no soy uno con la palabra y no soy uno con la iglesia, estoy desautorizado por Dios para predicar su palabra. ¿Y qué es predicar? Y predicar es la asignación que tenemos en la tierra, darlo a conocer, eso es predicar. Yo no estoy autorizado para dar a conocer a Dios si no soy uno con la iglesia y no soy uno con la palabra. Y ahí es donde aparece Él, en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre,
sanamos, en tu nombre, en el de ustedes. Yo no los conozco, porque nunca fueron uno conmigo. Lo hicieron en su nombre. Por eso tenemos que ver que Dios, lo primero que tenemos que entender, que Dios no es legalista, pero es legal. Y cuando hace un envío, lo hace bajo el principio de la unanimidad siempre. Siempre. Te envió y me envió para ser uno con Él y dar a conocer el uno que voy entendiendo. Por eso a veces vamos a hablar de Dios de una manera y más adelante hablaremos de otra, porque la palabra será prosperada, va siendo cada día más un entendimiento en mí, cuando estoy determinado a vivir siempre en la unanimidad. Él va revelando cada día mejor a su Hijo en mí. La unanimidad manifiesta, genera el poder operativo de Dios para llevar salvación. Eso es lo que hace la unanimidad cuando se manifiesta. No somos uno para ser buenos hermanitos y abrazarnos y darnos besitos todos los domingos. Amados, podemos tener diferencias de pensamiento, pero no podemos tener diferencias de quién nos convoca. Porque las diferencias de pensamiento tienen que ver con la madurez que cada uno va adquiriendo. Pero el entendimiento de quién nos convoca tiene que ver con el cimiento de dónde empezó mi vida en la fe. Porque si yo no entendí, ni bien empecé en la fe, la unanimidad, yo no tengo cimiento. Yo no tengo el cimiento correcto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y Señor, permitime ver el nuevo nacimiento que ya produjiste en mí, pero que yo no estoy viviendo. Porque nadie que nace de nuevo, de verdad, atenta contra la unanimidad de la iglesia. Nadie que nace de nuevo atenta contra la unanimidad. Dios no es Padre por un lado, Hijo por el otro, Espíritu por el otro e Iglesia por el otro. El no entendimiento de la verdad presente hace creer que todo eso está separado. Dios no opera más en Jesús, Dios opera en su iglesia. Y eso es verdad presente. En el principio era Dios a los gritos hablando. Después fue el ángel de Jehová. Después la verdad presente era una roca. Después la verdad presente era una nube. Después la verdad presente era fuego. Después la verdad presente era cerrar la boca de leones. Y así sucesivamente, hasta que la verdad presente fue Jesús. Y después la verdad presente fue Cristo. Y Cristo se impartió en su iglesia. La verdad presente es la iglesia de Dios manifestando la verdad del Hijo. Este poder de la unanimidad, el poder que la unanimidad siempre manifiesta algo, una medida de salvación. Manifiesta el poder de la salvación. Porque la salvación no es no me voy al infierno. La salvación es el poder manifiesto de Cristo. O sea, la resurrección de Dios donde la persona se mueve. Donde la iglesia se mueve. Yo tengo que saber y entender por revelación el principio de unanimidad. ¿Qué estamos haciendo ahora? Activando la memoria eterna para que vaya a buscar en la revelación de qué se trata Dios tres en uno. ¿De qué se trata Dios y la iglesia? ¿De qué se trata esta verdad presente que es el manifiesto en su iglesia? Pero lo tengo que ir a buscar por revelación. Las notas que están ahí te sirven para orar en función de esa revelación. Lo que vayas a volver a ver de esta palabra te sirve para orar en función de esa revelación. Porque quiero decirte algo. No es algo nuevo, es algo que se tiene que revelar. Es algo que ya está en nuestro espíritu revelado. Tiene que ser una realidad en nuestra alma. Tiene que ser, y voy a insistir con esto, y si puedo insistiré todas las veces que sea necesario hoy. Tiene que, decí conmigo si querés, tiene que ser una realidad manifiesta en mi alma, la unanimidad. Porque la unanimidad fue lo que le dio vida a tu espíritu. La primera reunión no es cuando fuiste a una congregación. La primera reunión fue cuando Él decidió reunirse con nosotros. Y dijo, ahora somos uno.
Él unió su espíritu con el nuestro y ahí dijo, somos uno. Pero a partir de ahí eso tiene que revelarse a nosotros. ¿Qué es el poder de la unanimidad? ¿Qué es el poder de la salvación? Son mandatos legales. ¿Qué es lo que nosotros llevamos cuando predicamos? ¿De qué se trata predicar? ¿De qué se trata la salvación? La salvación se trata de decir las buenas nuevas de salvación. Se trata de decir, hola, llegó, no vas a predicar así porque te van a tratar. Hola, llegó la resurrección y llegó la reconciliación. Amados, los enviados, decir alguno, o sea vos, los enviados, sea vos, tienen la posibilidad, ante cada circunstancia adversa, de apelar al poder del envío, a la inmunidad que le da el envío. El ser enviado, ¿cuántos saben que la Escritura dice, porque lo dice Dios, que somos embajadores de su reino? Aquel enviado por Dios es un embajador de su reino. Y los embajadores tienen inmunidad diplomática. Donde un embajador está en un lugar, no se lo puede tocar. Pero el embajador primero tiene que asumirse embajador. Porque yo no puedo apelar a mi inmunidad diplomática si primero no entendí quién soy. Yo primero tengo que aprender a recibir por revelación quién soy. Porque yo puedo ser un embajador, pero vivir como se me ocurra a mí. Entonces como embajador tengo una embajada para ir a vivir y todas las comodidades, pero termino viviendo en un lugar que no es la embajada. Por una sencilla razón, por decidir vivir como si nunca hubiera sido nombrado embajador. Cuando alguien entiende, cuando alguien por revelación es intencional para vivir como embajador, puede apelar a su inmunidad diplomática. Puede decir, Señor, vos preservás a aquellos que trabajan en tu envío. Dios tiene la obligación de Él mismo, dada por Él mismo, de preservar a la cápsula que está llevando la verdad y la gracia. Dios se autoimpuso preservar a todo aquel que está llevando gracia y verdad, o sea, verdad presente. Decí conmigo si querés, Dios preserva las cápsulas. Amados, somos preservados por causa de la tarea asignada. Somos preservados por causa de lo que Dios nos asignó. El problema es que no leemos a veces lo que Dios nos asignó. Entonces, como estamos haciendo otra cosa, todo va a conspirar para que nosotros no leamos lo que tenemos que hacer y vivamos con esa inmunidad, con esa preservación. Ningún enviado, amados, ningún enviado que entiende el envío estará en tribulación más tiempo del que sea necesario. Porque ¿para qué es la tribulación? Para que se siga rompiendo la cáscara. Por eso esta breve tribulación momentánea produce un mayor y excelente peso de gloria. Amados, ningún enviado va a estar en tribulación más tiempo del que sea necesario. Ningún enviado llevando la buena nueva tal cual el Señor lo envía a llevarla, amado, ninguno se va a ir antes de tiempo. Lo que decíamos días pasados, nos vamos a morir de testigos, pero no nos vamos a morir de otra cosa. Nos vamos a ir de acá cuando se vacíe el testimonio, pero no cuando decidan las palabras del sistema que nos tenemos que ir. Decirle a algunos, sos un tren bala, así se lo hace, indetenible, por causa del envío. Ahora, ¿qué es lo importante? Entender que el enviado es el que va. No el que oye y se queda hablando del envío. Claro, enviado es el que va. Entendí la encomienda y voy. ¿Sí? Una encomienda no llegó hasta que llegó.
Y un transporte no lleva la encomienda hasta que no la lleva. ¿Sí? Cosas que son lógicas, pero a veces no son tanto. Porque creemos que el envío es, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Y ese no es el envío es, heme aquí, envíame a mí. Pero para poder decir heme aquí, envíame a mí, yo tengo que entender qué llevo. Yo tengo que entender qué llevo y llevarlo de la manera que se me dice que lo tengo que llevar. No se trata de llevarlo por llevarlo. No se trata de usar un amuleto. Señor, por causa de la ley del envío, porque ahora estamos todos, la ley del envío, y porque le inventamos nombre, pero bueno, está bien. Yo lo acepto eso. Pero si se te va a revelar, si vamos a hablar, Señor, por la ley del envío y por la inmunidad diplomática que vos tenés conmigo, porque soy embajador, nada me tocará, nada me puede pasar. Y ahí empezamos a orar con nuevo lenguaje, pero igual que siempre. De esto se trata de llevar lo que Dios dijo y cómo Dios lo dijo. No nos va a pasar como a David, que cuando quiso llevar el arca, estaba haciendo una buena tarea, una buena acción, una buena obra. Voy a recuperar el arca y la voy a traer para Israel. Y la puso arriba de un carro con 2 burros que lo llevaban. Y cuando tropezaron los burros, el arca se iba a caer y vino uno llamado Usa y metió la mano. Y dice que fue fulminado. Automáticamente. ¿Pero cómo? Si estábamos haciendo una buena obra, estábamos llevando el arca. Al final, Dios, ¿qué me mandaste a hacer? Y David dijo, me parece que en algo le erramos, che. Y la familia de Usa dijo, ¿y por qué no leíste antes la escritura? Que te quisiste hacer el héroe, capo. Y ahí dijo, el arca tiene que ir en los hombros de los levitas, ¿sí? Y ahí la llevaron bien. O sea que Dios no es un amuleto. Porque estoy en Cristo, nada me pasará. Le pasa de todo. Claro, estoy en Cristo, estoy en la legalidad de Dios. El enviado es el que va, no es el que declara y hace y que vaya otro. El enviado siempre va a estar autorizado a hablar en nombre del que lo envía. Cuando el enviado no es un enviado de teléfono descompuesto, siempre va a estar autorizado a hablar en el nombre del que lo envía. Por eso yo tengo que estar con el oído regulado según lo que Dios está hablando. Y hay mucha contaminación ambiental. ¿Cuántos saben que hay contaminación ambiental? Necesitamos descontaminar el oído para poder escuchar claramente lo que Dios está hablando. Amados, lo voy a decir más adelante, pero no sé si llego, así que lo quiero decir ahora. La paciencia de Dios no es para que yo siga viviendo como quiero. La Escritura es muy clara. La paciencia de Dios es para arrepentimiento. Y esto es en el antiguo pacto, en la ley, en la gracia, en la desgracia, donde vos quieras. La paciencia de Dios es para arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Un cambio de diseño, el entendimiento del diseño, cómo tiene que funcionar. No es para hablar de diseño, el diseño no es para hablar de diseño. El diseño es para verlo y entender cómo funciona. ¿Y cómo funciona el diseño? El diseño funciona con el hombre exportando, no el hombre recibiendo. Por eso el Señor dijo, no hay problema con lo que entró, sino con lo que sale, porque lo que sale después termina siendo producto de lo que entró. Entonces, amados, el tema es que nosotros en la conversión estamos sacando la vida de Cristo. Para eso fuimos diseñados. El envase, el vaso de barro, tiene vital importancia cuando está funcionando según diseño. Mientras tanto, todo lo creado no respeta el vaso de barro. No respeta lo que soy o lo que dejo de ser. No tengo inmunidad diplomática
porque no estoy viviendo según ese diseño, el de la conversión. La conversión es el agua de vida sale y no entra agua y queda estancada. Esto es un proceso de entendimiento. Esto no es para, ¿ahora qué hago? Salgo corriendo. No, es para que nosotros tengamos un entendimiento de hacia dónde tenemos que orar. Señor, yo sé que tu paciencia en función de lo que yo hoy no estoy dejando o estoy haciendo mal, es para que yo me arrepienta, para que sea convertido en el diseño original. La paciencia de Dios es una paciencia con propósito, no es una paciencia que te espero hasta que vos tengas gana. Porque te espero hasta que vos tengas gana se llama tentar a Dios. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, vos me tenés que esperar, porque la Biblia dice que vos tenés paciencia. No, no. Eso es tentar a Dios, eso es querer que Dios haga lo que yo quiero. Por eso Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. ¿Cuál es el soberbio? El que tienta a Dios, el que le dice a Dios cómo Dios tiene que manejarse con él. Ese es el que no está dispuesto a que se rompa la cáscara y salga Cristo. El que está dispuesto a vivir según sus propias palabras. Hemos hablado muchas veces, y seguramente lo que no lo escuchaste acá, lo que voy a decir, en algún momento de tu vida lo escuchaste cristiana. Y si no escuchaste en tu vida cristiana y es la primera vez que lo oís, agarralo y afirmalo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿sí? O sea, es un brazo extendido del Espíritu, ¿estamos claros? También estamos claros en que el diablo es imitador. Y si él es imitador, ¿con qué habla? Con espadas de él. Con la palabra de él. O sea, acá no hay un problema de Dios contra el diablo, con una pulseada y alguno ganará, como viste, hay algunos cuadros. Bueno. Acá es una confrontación de palabras. Por eso es argumentos y altiveces. ¿Qué es un argumento? ¿De dónde sale un argumento? De palabras. Un argumento es el cúmulo de palabras. Y después de eso, después de que ¿a qué da a luz un argumento? A una dureza. ¿Qué es la dureza? Una altivez. Ya cuando la persona está en altivez, la persona está endurecida para con Dios, aunque venga una iglesia evangélica. Porque primero están las palabras. Viste que dice que la palabra golpea, ¿sí? La palabra al ser espada penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, entra a lo profundo la palabra. Ahora, las palabras también entran con determinada profundidad, las palabras de las tinieblas. Al principio, porque nosotros decimos argumentos y altiveces que se levanten contra el conocimiento de Cristo. Amado, hasta que no veas eso adentro, no lo vas a poder derribar afuera. Porque los argumentos y las altiveces, los principados y las potestades operan acá. Después operan afuera, pero yo los tengo que identificar acá. ¿Cuál es el principado que quiere operar acá? Que está conectando con alguna altivez mía, porque ¿cuándo no oigo a Dios? Cuando está la caparazón formada. Cuando hay un callo. ¿Alguno alguna vez tuvo un callo? ¿Sí? No hay cosa más incómoda que un callo y más difícil de sacar. Pero vos en un callo le clavás un alfiler y no duele. No tiene sensibilidad. Tejido muerto termina siendo un callo. Y como está muerto no tiene vida. Y como no tiene vida, está muerto. No tiene sensibilidad. Lo pinchás, le clavas algo, no duele. Es molesto, pero no duele. Eso es lo que se forma. Esa es la altivez. Junta sin oír a Dios, que forma, termina de generar el callo. ¿Sí? La altivez son los argumentos que forman el callo. El enviado está autorizado a llevar la palabra que derriba argumentos y altiveces en tanto y en cuanto haya derribado argumentos y altiveces. Si yo tengo la disposición de derribar argumentos y altiveces, eso va a pasar. El enviado lleva palabra incorporada. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que leímos hace un rato? En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios.
Esto está diciendo que el verbo se hizo carne. O sea, la palabra, el verbo es la palabra actualizada de Dios. Entonces, quien va enviado, lleva palabra incorporada, palabra encarnada y palabra manifiesta. Cualquiera lleva Biblia, cualquiera lleva la palabra que dijo. Lo que necesitamos operar es en la palabra incorporada, encarnada y manifiesta. ¿Qué palabra de Dios o cómo la palabra de Dios se está manifestando en mi vida? Algo se tiene que estar manifestando, porque Dios dice que la envió para que prospere. Entonces algo tiene que estarse manifestando. Bueno, eso es lo que yo tengo que dar a luz, es lo que tengo que dar a conocer. Nosotros fuimos salvados para darlo a conocer. ¿Qué pasó? Nos quedamos en el medio, fuimos salvados y en el medio nos hicimos evangélicos y después vemos que damos a conocer. Hoy leía el caso de un hombre totalmente impío. Además, no sé si cree en Dios. Ron Kenney, así, ¿sí? Ron Kenney se llama. Doble N. Ron es un muchacho que fue abandonado por el padre, un hombre grande ya, a los 12 años. ¿Qué hizo este hombre? Cuando fue creciendo, cuando fue adulto, se encontró con YouTube. Entonces armó un canal de YouTube para enseñarle a los niños cosas que los padres ausentes no le pueden enseñar porque están ausentes. Entonces les enseña a afeitarse, les enseña a hacerse el nudo de la corbata. Él empieza a enseñar cosas que tendrían que enseñar un papá. Pero él, como no hay papá, y él en vez de usar su dolor para estar amargado, bueno, ahora voy a matar a tiros a todos, al final el mundo contra mí, mi papá me dejó. No, él en vez de usar su dolor en contra de la sociedad o en contra de sí mismo para vivir renegado toda la vida, el hombre usó su dolor a favor. El hombre usó su dolor a favor. Y a mí me vino cuando Pablo dijo, o el Señor a través de Pablo, el que robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos y dele a los pobres. O sea, si Dios te sacó de un lugar en el cual estabas derrotado, ¿qué estoy haciendo hoy a favor de los que están derrotados? Si Dios me sacó de las tinieblas, ¿qué estoy haciendo a favor de los que están en tinieblas? ¿Qué parte estoy haciendo a favor? Porque algo de Cristo se me tiene que haber revelado. Algo se me tiene que haber revelado. Con todo lo que yo vivo, ¿qué voy a encima andar predicando? Es que para eso vivís y por eso vivís todo lo que vivís. Porque siempre hay gobierno sobre las circunstancias adversas cuando yo estoy haciendo lo que Dios me envió a hacer. Y todos fuimos enviados a dar una medida de justicia de Dios. Todos fuimos enviados a dar una medida de verdad presente. Y si como iglesia lo estamos dando a conocer, si como iglesia estamos volviendo a esta medida que el Padre, ¿por qué digo volviendo? Porque es la que siempre estuvo, pero nunca quizás con la luz que hoy estamos accediendo. O capaz que vos decís, no, pero yo ya esa luz la tuve. Bueno, si se apagó, amado, es que nunca la tuviste. Pero si no tuviste esta luz, y esto no es salir corriendo a predicar a las plantas, sino que es entender una medida que tengo que llevar. Hay una medida, decile a alguno, por favor, hay una medida que se te está revelando. A ver, mostrame los ojos que te la veo, decile. Hay una medida de Cristo que se está revelando en casa, en la familia. Hay una medida de Cristo. Bueno, eso es lo que, esa medida, por más chiquita que sea, aunque diga agogó dadá en el nombre del Señor, esa medida es más que las tinieblas que están viviendo todo el resto de las personas. Aunque parezca que muchos están mejor, no, amado, no están mejor porque no tienen plenitud. A vos se te está dando a conocer la plenitud de Dios y a mí. Y gracias al Señor por eso, porque eso es por gracia. Para eso sirve la gracia, no para andar diciéndole a Dios, ay, bueno, Señor, qué bueno que sos, puedo pecar y no pasa nada. No, la gracia no sirve para eso. La gracia es para que yo pueda tener claridad, entendimiento, que la santidad de Dios se me revele y entonces yo estoy claro para pensar. Eso es lo que pasa cuando se revela la santidad, que estoy claro para pensar. Persona que no está clara para pensar es porque no tiene todavía la revelación de la santidad de Dios. Dios despeja las mentes
con su santidad. Por eso dice que nos lavó la mente. ¿O no dice que fueron limpias nuestras conciencias? ¿Eso qué significa? Nos desendeudó para que no estemos cargados de pecado en la cabeza. Porque el peso del pecado era muy fuerte. Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta. Nosotros, ¿sabes cómo caminábamos ante el Señor? Así. Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta. Hasta que aparece alguien. Si vos y yo no vemos a la gente caminar así, es porque vos y yo estamos demasiado metidos en la religión evangélica. Las personas están esperando a alguien que le diga, dame la mochila, dame la mochila. Y no es para que vos lleves la carga de otro, no es para que se la saques. A quienes les remitieren pecados, les serán remitidos. ¿Y cómo remitís los pecados si vos y yo no vamos a ir a ninguna cruz? Dándole las buenas nuevas de salvación. Dándolo a conocer a Él. ¿Cuánto hace que dejaste de que esa pasión, o cambiaste la pasión por una actividad evangélica? Nunca tuve la pasión. Bueno, es bueno que ahí le digas a todo tu ser, revela a Cristo en mí. Porque para cantarla estamos joya. El tema es que si Cristo se revela la gracia. Entonces yo tengo que llevar esto. El enviado, decíamos que lleva palabra incorporada. ¿Y qué es la palabra incorporada? Es la palabra actualizada de Dios para su generación. Nosotros llevamos la palabra actualizada de Dios para la generación actual. A mí no me importa las guerras y rumores de guerra que dijo Jesús. Ese es un problema de Jesús con su generación. A mí me importa ver qué dice Dios de la guerra de hoy. ¿De qué está hablando hoy? No es para desempolvar el apocalipsis. Y se viene el fin del mundo. Amado, todas las guerras, vamos a poner lo mismo. Decí conmigo si querés, basta de que a todas las guerras le ponemos nombre de apocalipsis. No, amado, nosotros no te podemos estar pensando en condenar. Mirá que Dios va a usar una guerra para manifestarse. Dios usa su iglesia para manifestarse, no un virus o una guerra. Dios tiene su iglesia, encapsuló la verdad en la iglesia, no en una guerra. Dios no convence por miedo, Dios ama, Dios llama por amor. El que convence por miedo es uno que constantemente está con miedo y vive condenado y condenando. Tiene argumentos y altiveces que ya se han levantado contra el conocimiento de Cristo, porque el que conoce a Cristo no lleva temor, lleva libertad, lleva gracia. ¿Sabés el temor de dónde viene? De la ley. Pero el que conoce a Cristo no es que vive sin ley, vive sin la ley, pero entendiendo la ley de Dios, la ley del Espíritu de vida. Entiende el amor del Señor. Dios no anda buscando gente a través de una guerra. Dios no anda buscando gente para atemorizarla. Decime si alguien puede obedecer por miedo. ¿Cuánto le dura? La obediencia es por amor. Y como Él me amó primero, yo no puedo creer el amor. Yo no puedo creer haber sido salvado de esa vana manera de vivir. Yo no puedo creerlo. Sí, obviamente lo creo, porque pasó. Pero no puedo creer que alguien pueda tener tanto amor. Y eso es lo que exporto. Eso es lo que exportamos como iglesia. El amor de Dios, que ¿qué hace? Con la palabra, que es una espada de dos filos, saca la carga y endereza a las personas. Por eso enderecen lo torcido. Y lo que se salió del camino, vuélvanlo a meter. ¿Qué se salió? El perdido se salió del camino. ¿Y qué hay que hacer? El perdido no es el hermanito que se fue y volvió. Ese ya estaba encontrado. Lo que pasa que decidió apagar la luz. Pero cuando se hizo la luz, volvió. Bueno, el perdido es aquel, la oveja perdida, es el que se extravió, el que fue enviado, pero nunca vio la luz. A ese hay que prenderle la luz. Hay que enderezar lo torcido. ¿Pero qué dice? Pero hagan senda derecha para vuestros pies, porque va a llevar.
Vení que te invito a la campaña que sanan a los rengos. Y vos vas. Ah. ¿Y por qué no te sanó? Porque yo soy rengo y me gusta. Amados, Pablo llenó todo de esa medida de salvación. ¿De cuál? De la conocida por él. Esto lo he dicho y lo voy a volver a decir hasta que me canse. Y creo que no me voy a cansar nunca de decirlo. Y si me canso, háganme acordar que no me canse. La medida de salvación de Pablo es inferior a la que nosotros se nos asignó conocer. A nosotros se nos asignó una medida mayor de salvación dar a conocer. ¿Y qué pasa? Revela a Cristo en mí. No es una canción, es una necesidad. Porque tu crisis está sometida a la próxima revelación de Cristo. Para eso está la crisis adelante, para eso está el miedo. Para que cuando Cristo se me revele, yo lo venza. Ya está vencido. El tema es que cuando se me revela Cristo está vencido. En verdad para mí. Pero desde Dios, Dios dice, esta crisis que estás viviendo está gobernada por el Cristo que te estoy revelando. El tema es que estás mirando la crisis, no estás mirando al Cristo que te estoy revelando. Entonces con la crisis vos no decís palabras que tenés que decir, no hablás mi palabra, hablas crisis, aunque cantés, revela a Cristo en mí. Ahora, cuando sea la palabra que yo te estoy enviando a decir, se te van a abrir los ojos del entendimiento de verdad. Y vas a ver que la crisis era chiquitita así, porque no por vos, sino porque Cristo ya la gobernó antes de que aparezca. Ese es el Cristo. Él revela a Cristo. No se trata de que Cristo sea revelado para que yo lo cante. Una cosa es lo que cantó el que dijo, revela a Cristo en mí. Una cosa es el que cantó, estamos completos. Todo lo que el Padre es, está en mí. Una cosa es que Él lo diga. Una cosa es que Él que canta, estoy muriendo a mí, yendo a tu cruz. Y otra cosa es lo que canto yo. Porque yo puedo cantar por repetición y eso lo aprendemos todo en la iglesia evangélica. ¿O no dijiste más de 1.000.000 de veces, crucificado estoy juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Y por qué la crisis me agobia? ¿Por qué todas las situaciones que tengo en contra, siempre va todo en contra del propósito eterno? ¿Por qué atento tanto contra el propósito eterno? Si ya no vivo yo. Claro, porque no entendí lo que entendió Pablo, es por revelación. Pablo no dijo, ya no vivo yo. Pablo vio, ya no vivo yo. Entonces lo que veo es lo que vivo. El envío es palabra encarnada. El envío no es palabra sabida. Qué bueno que nos alineemos en la verdad presente, pero qué bueno que todos la veamos. Y que todos la veamos de diferente manera. No hay problema, pero todos procuremos que esa verdad prospere en nosotros. Puedo tener luz de quién es el Señor y cada uno va teniendo mayor luz y cada uno va encarnando más lo que la luz que va teniendo. Pero todo parte de un cimiento, todos sabemos quién es. Y todos apuntamos a que cada día, por la naturaleza del Hijo en nosotros, se nos vaya revelando más el entendimiento del Padre. El entendimiento. Entonces, ¿qué enviamos? ¿Qué llevamos? Perdón, ¿qué llevamos en el envío? El entendimiento que hoy tengo de Dios. ¿Cuál es el gran problema? Querer llevar un entendimiento que no tengo o no llevar nada. Porque la vida está en el movimiento. La vida de Dios está en el movimiento. La palabra va siendo prosperada a medida que voy caminando. Y a medida que voy llevando, es más necesidad de revelación. La familia, amados, de cada uno de nosotros, necesita vivir la verdad presente.
Necesita vivir la verdad presente que estoy viviendo y la que Dios me está mostrando. No necesita ni la verdad genética ni la verdad bíblica. Necesita vivir la verdad presente. Si Dios hoy le está poniendo un punto final a algo en mi vida, yo tengo que ponerle punto final. Porque detrás de ese punto final, doloroso seguramente, porque todo lo que hay que ponerle punto es doloroso, pero donde termina, donde yo pongo un punto final, es Dios comenzando a revelar a su Hijo en mí. Todo punto final revela a Cristo. Y lo que hasta ese momento estaba generando un impedimento en mí, empieza a ser una vida que se expresa. Decí conmigo si querés, decile a alguno, sé intencional para generar en tu casa atmósfera de verdad presente. Ser intencional, amados, necesitamos ser intencionales para generar en nuestra vida, en nuestras casas, atmósfera de verdad presente. El mundo está con el oxígeno contaminado. Cuando la verdad presente se da a conocer, las personas se... Esto no lo tenía. No lo tenía. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste verdad presente? Nunca. Bueno, esa fue la última vez. Es verdad presente. Y no se trata de multiplicar en cantidad, porque la primera orden fue fructifiquen y después multipliquen. ¿Y qué se fructifica? ¿Qué es fructificar? Prosperar. ¿Y qué prospera? La palabra en mí. Y a medida que va prosperando, voy ampliando el radio de multiplicación. Cuando decimos que Pablo llevó todo, llenó todo de la medida conocida por él, yo no puedo seguir hablando de que Pablo llenó todo con el Evangelio. Está bueno saber que Pablo llenó todo con el Evangelio. El tema es, ¿cuántos años de vida más creo que voy a tener? Pasan los años. Pablo no estaba midiendo y escatimando. A ver, el año que viene, a esta hora, dentro de 15 días, estaré llenando, a ver, Frigia del Evangelio. No, Pablo iba. Y mientras Cristo era revelado, él llevaba lo que se le iba revelando. De eso se trata. Mi familia necesita el Cristo que se me va revelando. No que me ponga a hablar de los problemas financieros, de los problemas económicos, de los problemas. Los matrimonios necesitan discutir cosas importantes. ¿Cuánto fue la última vez que como matrimonio, los que están en matrimonio, se sentaron a hablar del propósito eterno de Dios? Nadie diga nunca porque nos vamos a deprimir todos. De cómo presentar mejor. Eso va a generar que toda crisis se someta a eso. Porque cuando el propósito eterno está siendo manifiesto, amados, van a pasar dos cosas. La primera te la advierto, va a haber oposición férrea. Argumentos y altiveces se van a levantar acá. No allá, acá. Así como la palabra de Dios está cerca de nuestra boca, está en el corazón, todo lo demás está acá, ¿eh? Se van a levantar argumentos y altiveces, pero va a pasar la segunda cosa. Si yo los supero y sigo hablando de lo que tengo que hablar, van a caer bajo el gobierno de Cristo. No hay manera. Pablo llenó todo de esa medida y oro y anhelo una iglesia que diga, estamos llenando todo de la medida del Evangelio que se nos está revelando. Eso es vivir en plenitud. ¿Qué es vivir en plenitud? Llenarlo todo de la medida de Evangelio que se va revelando. Que se supone que va en aumento, porque acá dice, será prosperada en aquello para lo que la envié. No vuelve vacía. Yo no me vacío, todo lo contrario. Me lleno cada día más de palabra de Dios, pero no de Biblia, de palabra de vida. De la palabra que Dios va revelando a mi espíritu. ¿Cuál es el abismo que llama al otro abismo? A la voz de sus cascadas. Es el alma llamando
al alma que estaba vacía, pero que ahora está llena de palabra de Dios, de que le dé. ¿Y qué pasa? El Espíritu fluye. Y ahí podemos cantar, tu vida fluye, es como un río. Pero no es lo canto, lo estoy viviendo. Entonces cuando nos juntemos a cantar, no nos estamos juntando a cantar, nos estamos juntando a llenarlo todo. Porque la medida que fluye en Victoria y la medida que fluye en Sandra, empieza a hacer que fluya en cada uno de nosotros un poco más. Necesito esa medida, necesito esa medida. ¿Y qué sacamos de acá? Esa medida. ¿Qué entendió Pablo? Y con esto termino. Su rol en la historia. ¿Cuál era el rol de Pablo en la historia? Dar a conocer una medida actualizada de la verdad de Dios. Ese era el rol de Pablo en la historia. Me encantaría predicar dentro de 15, 20 años y decir, ¿cuál era el rol de Norma en la historia? ¿Cuál era el rol de Mónica en la historia? ¿Cuál era el rol de Alba en la historia? ¿Están acá en esta fila? ¿Cuál era el rol de Ceci en la historia? ¿Cuál era el rol en la historia de cada uno? Dar a conocer la medida actualizada de Dios. Si yo no me meto en la historia de Dios, Dios no se va a meter en la mía. Ese es mi rol en la historia, dar a conocer la medida actualizada de Dios que se me va revelando. Y cuando doy a conocer la medida actualizada de Dios que se me va revelando, Dios aparece en la historia de mi familia. Y Dios aparece en la historia que yo estoy transitando. Dios aparece en lo contemporáneo. Dios aparece en la historia cuando la iglesia da a conocer una medida actualizada de Él. No falla. Siempre pasó y siempre pasará. ¿Qué les pasó a los 11 antes de Pablo? Saben que había 11, ¿no? Y después hubo 12 de vuelta y algunos más que se dedicaron a servir las mesas y etcétera. Estos 11 que anduvieron con Jesús, por eso Pablo dijo, los de la reputación a mí no me comunicaron nada nuevo. Porque todo lo que ellos vivieron, Pablo ya lo sabía. ¿Por qué? Porque él ya lo había visto en Cristo. Pero Pablo dijo, lo que pasa es que estos muchachos se quedaron ahí. Los de la reputación, ¿por qué reputación? Porque eran los que habían andado con Jesús. Por eso se decían que tenían reputación. No es que Pablo los tomaba peyorativamente, todo lo contrario. Por eso dice, como un abortivo me apareció a mí. Yo soy el menor de todos ustedes y yo no caminé con él. Ahora, pero yo lo vi resucitado. Y acepté el llamado que ustedes no aceptaron porque ustedes no se actualizaron. Esa fue la discusión entre Pablo y Pedro. No te actualizaste, Pedrito. Ese es el problema. Actualizate, capo. La salvación es también para los gentiles. No, yo no voy a matar y comer nada como uno inmundo. No, Pedro, es para los gentiles. Y a ustedes 11... les digo, es para los gentiles. En el cónclave de Jerusalén, Pablo les dijo, se me reveló la gracia. Y la gracia es que la salvación es para todos. Era la medida actualizada de Dios que tenía que manifestarse con alguien que decida escucharlo. Amado, haber caminado al lado de Jesús no te garantiza, no sé si hubo alguno acá, no creo, estamos con la edad que tenemos. Pero haber caminado al lado de Jesús, o del pastor, o del apóstol, no nos garantiza tener una medida actualizada. La medida actualizada es por la revelación del Hijo y yo dispuesto a que eso ocurra dándolo todo por el Hijo. Los 11 no habían entendido la comisión de llevar un Dios actualizado. No entendieron lo que hizo Jesús. Ellos creían que era la salvación para los judíos. Y vos fíjate que estos muchachos habían sido entrenados en algo muy puntual. Jesús no los vino a entrenar en milagros. ¿Por qué los milagros dependían de él? Jesús no los vino a entrenar en liberación. Porque la liberación dependía de él. Jesús los vino a entrenar en una sola cosa. Y en lo que Dios está entrenando a su iglesia, querés tomarlo como verdad presente, tomalo. Y no lo querés tomar como verdad presente, también tomalo como vos quieras.
Dios está entrenando a su iglesia en lo mismo que entrenó a estos 11, pero para que no les pase. Y es en lo mismo que entrenó a Pablo. Y Pablo pudo sortear el freno que tuvieron esto hasta el último segundo de su vida. Dios no los entrenó en otra cosa que no sea en flexibilidad. Los entrenó en flexibilidad. ¿Por qué los entrenó antes de la cruz en flexibilidad? Porque la flexibilidad no depende de Dios. Que yo sea flexible a la voz de Dios no depende de Dios, depende de mí. Que cuando Dios me cambie los planes, me cambie los presupuestos, me cambie la manera, me cambie el día. O el domingo van a ser 32 grados, vamos a la playa. Y Dios diga, no. Lo normal es que el cumpleaños lo celebre con la familia. Y Dios dice, no. Con la familia, pero de la fe. Estoy tirando ejemplo que todos entendemos. Tengan paz, tienen ganas de ir a un camping, vayan a un camping. Quieren celebrar el cumpleaños, no hay problema. Pero estoy hablando de que pueda yo ser flexible para que Dios me diga no o sí. Estoy estudiando una carrera y me tengo que recibir porque en mi familia nadie se recibió de nada, así que yo lo voy a lograr, yo me voy a recibir. Y viene Dios el último día y dice, no te presentes al examen porque lo que tenías que saber ya lo sabes. No, pero Dios empieza lo que termina. Dios. Que tenga la flexibilidad de entrar a este auditorio y yo estar sentado, parado ahí, haciendo el paso previo, el escalón acá. ¿Se vio la cámara? No. Más o menos. El escalón y Dios me diga, no predicas vos. Y que yo pueda decir, Dios me dijo que predique, Marquitos. Y Marquitos venga con la flexibilidad de decir, ok. Porque Marquito cualquiera diría, ok. Dios los entrenó en flexibilidad. Anda a decirle a aquel que Dios necesita el burro que tiene. No. Porque no, vos te creías que... Bueno, sí, señor. No, vos te crees que fue Pedro, dijo. Y fue. Y si te preguntan algo, decile que te envía el maestro. Anda a decirle al dueño del Mercedes que está en la otra cuadra. Ah, acá te reís, pero hay que estar ahí, con Jesús. Después los criticamos, pero fueron. Y fueron re flexibles. Fueron re flexibles. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que los flexibles se hicieron duros. Se creyeron algo de más. Y también es normal. Si vos vas caminando y hay un paralítico y se sana cuando pasaste, no me podés decir a mí, no, pues yo no me la creería, pues yo soy humilde. Le traían los paños, dice, los pañuelos, y se los llevaban a las personas, y las personas se sanaban con tocar un pañuelo. Dios está con nosotros, la misma del joven rico. ¿Por qué el joven rico Jesús lo reprende? No reprendió a todos los ricos, reprendió a ese. ¿Por qué? Porque se creía que Dios estaba con los ricos. Más rico eras, más prosperado estabas, más Dios te amaba. Y Dios le cambió el paradigma a él y a todos los demás. Por eso Pedro, después que se va el joven rico, dice, ¿y al final quién va a ser salvo? Porque se quería matar, este que tiene toda la plata, no fue ese, ¿y yo? No, porque el paradigma hay que cambiarlo, Pedro. Le fue quebrando la inflexibilidad, lo fue haciendo flexible. Pero se endurecieron en un momento, un cachito seguramente de... No voy a interpretar, pero algo de mirar por arriba del hombro tuvieron. Si no, Pedro no le hubiera retrucado al Señor. Señor, no mataré cosa común o inmunda. En un punto, tuvo un grado de, bueno, soy casi Cristo. Por eso el Señor con Pablo tuvo que operar de otra manera.
le avisó de antemano que no le iba a sacar el pecado. O sea, el cuerpo de pecado no te lo voy a sacar, Pablo. Bástate mi gracia. Para así no te crees que sos Dios. Porque todas las cosas que vas a ver y hacer, te vas a creer que sos Dios. Por eso a veces uno dice, Señor, ¿por qué no me sacaste esto que tanto me cuesta? Y porque si te lo saco, te vas a creer que sos Dios. Dios sabe el nivel de arrogancia que podemos manejar. ¿Qué pasó con estos muchachos? Se inflexibilizaron, se endurecieron. Entonces tuvo que aparecer Pablo, tremendamente flexible a lo que Dios iba o quería hacer. Y Pablo terminó hasta el último segundo de sus días llevando la última versión de Dios a donde iba. Está convocando Dios a su iglesia a romper moldes de inflexibilidad para que el envío sea exacto, no una vez, sino en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Porque si el envío es exacto, yo siempre voy a poder apelar a la inmunidad diplomática de enviado. Amado, Pablo entendió que la salvación se abría para los gentiles. Y miren cómo Dios le rompió la cabeza a través de una revelación. Porque la flexibilidad Dios la entrena a partir de una revelación. Dios te va a revelar a Cristo y a partir de ahí empieza el entrenamiento. Y si ya te reveló a Cristo, por eso yo a Dios lo conozco, estás complicado. Porque si conoces al Señor, Él lo primero que empieza a trabajar en nosotros es la flexibilidad. Empieza a romper paradigmas. Si había uno que era imposible que entienda que la salvación era para los gentiles, que Dios estaba siendo actualizado, era Pablo. Los que la podían entender, Pedro, vení, Pedrito, no pasa nada. ¿Me amás? Sí, bueno, pastorea mis ovejas. ¿Me amás? Sí, bueno, apacentar los corderos. ¿Me amás? Sí, Señor, ya sabe que te amo. Juan, con toda su humildad, escribiendo el discípulo amado. O sea, ellos, porque lo escribe Juan, él dice el discípulo amado. ¿Qué cara dura, Juancito? Bueno, ya lo vamos a charlar allá. Se autoproclamaba. Y ahí también te das cuenta de las rencillas entre ellos. Judas, el que era ladrón, ¿viste? Está como los jugadores de fútbol que ahora se mandan al frente, ¿viste? Todas esas cosas. Pero, amados, ¿cuál es el punto? Que los que estaban ahí recibieron toda la posibilidad. Es más, Jesús hasta les dijo en un momento, no callen al que está predicando allá, porque todo lo que el que junta conmigo no está desparramando. O sea, el que está con... No le digan que se calle. Esto que se habían hecho los exclusivistas. Escuchamos a uno que está sanando y predicando en tu nombre y le mandamos que se calle. No, que siga hablando. ¿Entendieron ellos también eso? Vieron a Jesús hablando con la samaritana, la salvación extendiéndose hacia Samaria. Y se hicieron duros de un día para otro. Pero si había uno que iba a ser imposible que algún día pueda decir que la salvación era para los gentiles, era Pablo. Pero cuando se le reveló Cristo, no hubo manera de hacerle entender a ese hombre que iba a morir, de cuidarse de no morir. Cuando se nos revela Cristo, no hay manera de entender que me tengo que cuidar de que no morir. Él me envía y yo voy ciego. Amado, yo voy ciego, pero al sistema claro, entendido, iluminado para Dios. Llevo una medida de luz. Y ahí es cuando la palabra es lumbrera delante de mis pies. Cuando estoy ciego a toda palabra y estoy vivo para la palabra. La palabra alumbra. Y es lo que Dios nos está convocando como iglesia. Las próximas conversaciones tienen que ser sobre cómo presentar mejor el Evangelio. Los que van a estar en grupo, ustedes le tienen que preguntar a los que están a cargo de los grupos, a los mentores también, cómo a nosotros amamos esas preguntas, cómo presento mejor el Evangelio. La pregunta primera que se te va a hacer es ¿qué se te reveló de Cristo? Eso lleva. Pero sigamos trabajando para que se siga revelando.
Si había uno que era imposible que entienda la verdad presente, era Pablo. Amados, si Pablo la pudo entender, cualquiera de nosotros la puede entender. Nosotros vamos a llevar esa revelación. La última versión de Dios es lo que nos va a mantener a nosotros frescos y nos va a permitir salir ilesos de toda circunstancia adversa.